Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Karen y hoy les voy a enseñar a hacer un aceite de sábila para el crecimiento del cabello. Si tú quieres ver más tratamientos para el crecimiento del cabello, apóyame por favor dándole un like a este video y si es la primera vez que estás por acá te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. El saludo del día de hoy es para Ruth Beauty y más, te mando un fuerte abrazo. Como les dije, el beneficio principal de este aceite de sábila es que nuestro cabello va a empezar a crecer muchísimo más rápido, pero también tiene otros beneficios. Entre ellos nos va a ayudar a prevenir la caspa, nos va a ayudar a prevenir la caída del cabello y también va a fortalecer nuestro cabello para que sea menos quebradizo y más grueso. Si tú quieres tener más información acerca de este aceite de sábila, en la descripción te dejo el artículo que escribí acerca de este tema. Yo estoy súper emocionada de mostrarles cómo hice este aceite, así que comencemos con los ingredientes. Una copa de sábila cortada en cuadritos, un cuarto de copa de aceite de coco y si tienes 2 capsulitas de biotina. También vas a necesitar un recipiente para almacenar el aceite. Lo primero que debes hacer es limpiar muy bien tu sábila con abundante agua. Yo utilicé este poquito que tenía y también de mi matica saqué algunas hojas pequeñitas para completar la copa que necesitamos. Una vez tengas bien lavada la sábila, vas a quitar todos los bordes, las puntas y también los bordes de la parte de los lados. Y ahora vas a cortar la sábila en cuadritos pequeños. La sábila es una planta increíble, tiene más de 75 compuestos activos que actúan en beneficio de nuestra salud y de nuestro cabello. Una de sus grandes propiedades es que ayuda a estimular la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo cual permite que llegue más oxígeno al cabello, haciendo primero que crezca cabello nuevo y segundo que el cabello crezca más rápido. En una olla vas a poner a hervir agua. Asegúrate que el agua llegue más o menos hasta la mitad de la olla. Mientras el agua herve, agrega a la sábila el cuarto de copa de aceite de coco. Cuando el agua esté hirviendo, pon la estufa a temperatura baja. Pon el recipiente dentro de la olla. Y con ayuda de una cuchara de sábila, revuelve muy bien la sábila para que se mezcle bien con el aceite. Acá debemos esperar más o menos 20 a 30 minutos para que se mezcle bien la sábila con el aceite y saque todos sus nutrientes. Yo esperé más o menos media hora. Asegúrate de estar revolviendo el aceite cada 5 minutos. La sábila también es un acondicionador natural, así que nos va a ayudar mucho a que desenredar el cabello sea más fácil, también nos va a ayudar a tener el cabello más brillante y con una textura muy suavecita. Tienen una serie de antioxidantes que nos ayudan a reparar las puntas abiertas y también a combatir la resequedad del cabello. El aceite de coco por su parte también tiene muchísimos beneficios para el cabello. Entre ellos nos ayuda a mantener el cabello hidratado, es buenísimo para prevenir la caspa y también para prevenir la caída del cabello. Pasada la media hora retiras el recipiente de la olla y ahora cuelas el aceite. Para asegurarte de que salió la mayor cantidad de aceite posible, puedes dejar el colador por 5 minutos. Cuando ya haya salido todo el aceite, retiras la sábila y si tú quieres puedes guardarla en otro recipiente para reutilizarla con otro tratamiento. Este es el aceite que sobra y lo que vas a hacer es pasarlo al recipiente en donde vas a almacenarlo con ayuda de un embudo. Finalmente, y si tienes biotina, vas a tomar 2 cápsulas y vas a triturarlas bien. Triturarlas es muy fácil, yo simplemente utilizo un cuchillo y pongo presión en la parte de arriba. Estas que yo tengo tienen en la parte de afuera como un plástico. Si las tuyas son iguales, asegúrate de sacar ese plástico. La biotina es una vitamina que es buenísima para el cabello. Ayuda a que el cabello crezca más rápido, nos ayuda a que el cabello sea más elástico, haciendo que se rompa menos. Al igual que la sábila, nos ayuda a estimular la circulación sanguínea, haciendo que el cabello luzca más saludable, con vida y con más volumen. Cuando ya tengas tu biotina en polvito, vas a agregarla a tu recipiente. Y asegúrate siempre de revolver muy bien el aceite antes de usarlo.
Para aplicar el aceite vas a agregar algunas gotas en la palma de tu mano y vas a aplicarla en el cuero cabelludo haciendo masajes de forma circular. Asegúrate de poner un poquito de presión cuando estés masajeando el cuero cabelludo. Agregar este aceite a nuestra raíz y hacer estos masajes nos va a ayudar a estimular los folículos pilosos. Vamos a aumentar la circulación de flujo sanguíneo a nuestro cuero cabelludo. Eso lo que nos va a ayudar es a llevar más oxígeno y nutrientes a nuestro cuero cabelludo, haciendo que crezca mucho más rápido y más saludable. Si quieres tener mejores resultados, puedes aplicar este aceite todos los días. Pero si no quieres lavar tu cabello tan seguido, te recomiendo que lo hagas de 2 a 4 veces por semana. Si quieres, también puedes aplicar el aceite en la noche y retirarlo en la mañana. Eso sí, asegúrate de poner algo en la almohada para no mancharla de aceite. Cuando toda la raíz esté cubierta con tu aceite, puedes también aplicarlo en las puntas si deseas. Esperas más o menos media hora a 1 hora y puedes lavar tu cabello como normalmente lo haces. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero de todo corazón que te haya gustado. Pruébalo, puedes utilizarlo todos los días si quieres en la raíz de tu cabello y también en las puntas para hidratarlas. Es buenísimo para el crecimiento, como les digo, tiene muchos beneficios. Así que si a ti te gustó este video, apóyame por favor dándole un like a este video. Y si tú piensas que esta información le sirve a alguien más, compártesela. Déjame saber en los comentarios qué opinas y si te gustaría que hiciéramos más tratamientos para el crecimiento de nuestro cabello. Si tú eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a mi canal dándole clic aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes que las encuentras aquí abajito. A todos muchas gracias por acompañarme con un video más. Yo los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.